Empezamos entonces con Carla Salina, que ella es psicóloga y nos va a hablar del psicoanálisis como campo de intervención en desastres y catástrofes en lo que podríamos llamar historia reciente. Adelante. Buenos días, Elina, buenos días a todos. Bueno, sí, mi trabajo tiene que ver con el campo de psicoanálisis y sobre psicoanálisis y cómo interviene en los campos de desastres y catástrofes. Voy a hablar de algunos desarrollos actuales de psicoanálisis y cómo intervienen en este campo. Bueno, paso a leer un poquito esto que escribí y voy a tratar de recortar para que entre en esos 20 minutos. En estas últimas décadas, en estas últimas 4 décadas, bajo la dirección del doctor Moti Ben-Shakar, eminencia en el campo de la salud mental y el psicoanálisis a nivel mundial, se ha desarrollado un modo de intervención multidisciplinaria de carácter internacional para este tipo de acontecimientos. En la actualidad existe el Centro Académico Internacional de Intervenciones en Desastres, vinculado a la International Chair in Bioethics, IBC, y la Asociación Médica Mundial. Argentina, a través de la USAL y la UBA, este año presentan la primera Diplomatura Internacional de Intervención en Desastres, Traumas y Disrupción, que promueve una formación académica para el estudio y abordaje de estas situaciones. En América Latina, estos modos de intervención se han puesto en marcha en acontecimientos como los sucedidos en Argentina con el atentado de AMIA, la catástrofe de Río Turbio, las explosiones en Río Tercero, los atentados damnificados por la Guerra de las Malvinas, los sucesos en la disco de Cromañón en Buenos Aires. Capaz que, Celina, tendrías que mutearte, se escucha. Bueno, los mineros en Chile, en Paraguay, en el Shopping Icuá Bolaños, que hubo un incendio en Brasil por las inundaciones. Estos son algunos de los ejemplos en los que se ha intervenido en catástrofes y desastres por parte del psicoanálisis y a través de la dirección del doctor Moti Ben-Shakar. Detrás de este modo de intervención subyace un desarrollo teórico conceptual innovador que sostiene la necesidad de una revisión de la teoría psicoanalítica para abordar los nuevos escenarios de sufrimiento actual, así como una comprensión más profunda de la psique humana. Este trabajo va a tener por propósito mostrar cómo los modos en que el psiquismo se ve afectado por estos eventos disruptivos y las herramientas de que se sirven los profesionales para esta situación. Hice una introducción donde muestro algo de lo que hemos sido testigos en estas últimas décadas en el mundo y en América Latina, porque entiendo que ameritan una reflexión profunda. Cuento alguna cosa muy concreta. En la actualidad contamos con más de 56 conflictos activos en el mundo. Medio Oriente y Norte de África cuenta con el mayor número de los conflictos. Para contar los más conocidos, Israel-Palestina, Ucrania-Rusia, pero también está Yemen, está Etiopía, todos en guerra civil, Birmania o Myanmar, Siria, y después, bueno, Afganistán, y en muchos países africanos en lucha contra grupos yihadistas. Después los islamistas que consiguieron operar en países de África como Mali, Nigeria, Burkina Faso, Somalia, Congo, Mozambique. Y Mozambique se destaca por la violencia de los reportes de asesinato, decapitaciones, como una data, ¿no? En América Latina conocemos nuestra situación actual. Los conflictos son múltiples y preocupantes: crisis económicas, tensiones políticas y sociales, presencia de grupos armados, de grupos refugiados repatriados, agrupaciones terroristas, vulneración de derechos, estados de excepción, crisis migratoria, pobreza, etcétera, etcétera, guerrillas. Esos forman parte de los acontecimientos actuales de nuestra querida América Latina. Y a eso le podemos sumar catástrofes provenientes de los desastres naturales, como son inundaciones, incendios, tornados, etc. Todos estos acontecimientos producen lo que denominamos catástrofes sociales, que son acontecimientos disruptivos que pueden generar en los sujetos y en los pueblos afectados graves y prolongadas consecuencias.
Sobre este contexto debemos plantear una reflexión profunda, no solo sobre la responsabilidad frente a las circunstancias, sino también sobre los mejores modos de intervenir para paliar esta situación de dolor y sufrimiento humano. Las pérdidas en estas situaciones, muchas veces imprevistas, son enormes, no solo en el aspecto material, sino en lo social e individual de los involucrados. Nos preguntamos, ¿no? ¿Qué puede hacerse frente a estas situaciones de desastres y catástrofes? ¿Cómo se puede intervenir para disminuir sus consecuencias? ¿Qué puede hacerse desde el campo de la salud mental y de qué manera el psicoanálisis puede hacer sus aportes al respecto? El psicoanálisis, desde una perspectiva contemporánea, aborda este tipo de escenarios de sufrimiento actual y da cuenta sobre aquellos mecanismos que se despliegan en estas situaciones de suma fragilidad. Tomaré como referencia ahora la lectura de este trabajo, las propuestas e investigaciones del doctor Moti Ben-Shahar, tanto voy a desplegar algunos aspectos teórico-conceptuales como clínicos, que entiendo significativos y que revisten importancia porque hacen un aporte desde el psicoanálisis a la ciencia, tanto en Argentina, en Iberoamérica como en el mundo. O sea, hace un aporte de psicoanálisis a la ciencia. Un poquito de introducción sobre desastres y catástrofes. Suelen ser términos utilizados como sinónimos para remitirse a ciertos fenómenos que por sus características inciden en la vida colectiva, individual y material del lugar en que se producen, pudiendo estos ser originados por eventos naturales o por acontecimientos o por el propio accionar humano. Sus consecuencias son múltiples y el doctor Moti Ben-Shahar va a entender una distinción entre ambos conceptos, tomando desastre, usándola como se usará para apuntar las características del evento, y catástrofe vinculándose a la acción desestructurante de ese evento. Bueno, esta distinción se sostiene en la necesidad de clarificación y distinción conceptual, y que esta clarificación y distinción conceptual pueda ser operativa para poder intervenir, para comprender la situación de los fenómenos que acontecen, para comprender la especificidad de los fenómenos que se dan y permitir una mejor manera de abordarlos y de tratarlos. Voy a recortar un poquito. Aquellos desastres o catástrofes que son provocadas por la acción humana pueden o no ser intencionales. Como no intencionales, podemos pensar, por ejemplo, en la contaminación que produce un barco cuando derrama aceite o petróleo en el mar. Es un accidente que sucede en el mundo, pero por no ser intencional no significa que no tenga una cuota de responsabilidad. Es un error por inoperancia, por negligencia. Sin embargo, existen desastres o catástrofes que son producidas deliberadamente, con intención de provocar daño y destrucción. En el caso de que esta intención sea abierta y frontal, la motivación que domina esta acción se llamará agresión. Y en el caso de que el daño fuese solapado, permaneciese oculto, impredecible, indetectable, la motivación que respalda esa acción la llamaremos violencia. La guerra convencional es un ejemplo de agresión, mientras que el terrorismo es un ejemplo de violencia. En la guerra convencional se le declara abiertamente a una comunidad, a una nación o a varias, a un pueblo, la intención consciente de hacer daño. Aquellos que se encuentran bajo amenaza tienen la posibilidad de, al tener el conocimiento de esas intenciones, de ponerse en estado de alerta. En este caso les es posible identificar al agresor, permite idear estrategias de defensa, de ataque, de huida, de tener recaudos necesarios para defenderse físicamente, preservarse psíquicamente. Esto vale tanto para los que combaten como para los civiles. En el caso del terrorismo, el daño y la destrucción se magnifican porque no existe la posibilidad por parte de los futuros damnificados de tener conocimiento de la amenaza, ni de que pueda identificarse al hacedor del daño. Y de esta manera, esa población se ve imposibilitada de cualquier recaudo y precaución, cualquier estrategia de planificación o de defensa, cualquier respuesta a este tipo de ataques que supone factor sorpresa, impredecibilidad, y que es imposible de ser prevenido.
Este acto es de extrema violencia, el terrorismo, y no solo atenta contra la integridad física de los sujetos, sino afecta gravemente la salud mental. Este acto de violencia extrema, que entendemos terrorismo como terrorismo, es un acto imprevisible, inesperado y sumamente destructivo. En palabras de Bauman, voy a usar un libro de Bauman, que se llama Ceguera Moral. Podemos decir que es un misterio de acciones monstruosas sin monstruos. ¿Dónde ubicamos estos actos? Parecería que fuera del campo de la razón, si lo ponemos desde una perspectiva kantiana, sin que ello dé lugar a la impunidad. De esta manera se torna importante comprender cómo es que funcionan y operan estas acciones en los sujetos. Ya no es posible entender estas acciones y sus consecuencias desde categorías usuales de comprensión. Necesaria una nueva interpretación. Esta nueva interpretación es susceptible de formulación si pensamos no solo por el ámbito de la filosofía, sino también desde el campo del conocimiento psicoanalítico. En estas nociones, entre otras presentes en estas situaciones, entran en juego categorías presentes en el psicoanálisis que involucran aspectos vinculados a la conducta y al psiquismo humano. El conocimiento psicoanalítico puede realizar importantes aportes con la intención de dar explicación a ciertos fenómenos del orden psíquico que permitan no solo hacer más inteligible la problemática, sino también en consecuencia de esto actuar sobre ello. Según Ben-Shakar, lo importante de la comprensión de estos eventos es que a partir de ella se puede, en muchos de los casos, actuar preventivamente. Las poblaciones pueden recibir una preparación física y psicológica y no sentirse tan desvalidas en el momento que la situación irrumpe en sus vidas. Estas situaciones de catástrofes sociales se caracterizan por un clima sumergido en amenazas de diferentes tipos, difusas, inteligibles, irreconocibles, provocadas por la acción humana intencional, y muchas veces se convierten en un estado de vida permanente. A estas condiciones que asumen algunas sociedades actuales, las hemos denominado entornos disruptivos. Estos entornos disruptivos pueden iniciarse de manera abrupta, por un hecho concreto, ser identificables y ser vividas como una amenaza, o darse gradualmente y que sus consecuencias permanezcan desconocidas o incomprendidas por la complejidad de los sucesos. La amenaza se torna objetiva en el primer caso y difusa en el segundo. Y en ambos, la amenaza funciona como disparador predominante de las respuestas individuales y colectivas. El doctor Ben-Shakar trae un ejemplo de una persona que realiza una acción kamikaze. Un individuo que se convierte en una bomba humana hace volar por los aires un centro comercial con cientos de personas en su interior. Este sujeto no solo cobra con ese acto la vida de mucha gente inocente y daños materiales, sino que modifica la relación de las personas con su medio y de este modo la percepción que tienen de la vida misma. Plantea como interrogantes, ¿cómo distinguir entre los cientos de personas que transitan a nuestro lado al que podría cometer un acto de ese tipo? ¿Qué mueve a estas personas para tamaña acción? ¿Qué pasión lleva a cometer acto tan tremendo? ¿Hasta dónde podríamos llegar los seres humanos una vez atravesadas las barreras psíquicas y morales que nos autolimitan para matarnos los unos a los otros? ¿A quiénes les sucede y por qué? Continúa diciendo que un común denominador de las catástrofes suele ser la imagen de desborde. Estos acontecimientos suelen necesitar respuesta inmediata, bien planificada, una capacidad a las que estas comunidades afectadas no tienen respuesta, porque carecen en esa situación de factores humanos, tecnológicos, organizativos y económicos. En estas situaciones, lo importante es contar con criterios de acción que permitan discriminar los problemas, fijar prioridades, seleccionar las respuestas más adecuadas, definir estrategias, desarrollar técnicas, convertir en recurso aquello que no lo fue nunca y en función de eso ver las condicionantes en las que se puede operar. Las catástrofes son desafíos que nos exigen el esfuerzo de repensar el modo en que el entorno irrumpe en el psiquismo humano y ponderar las alteraciones neurobiológicas y psicológicas que allí se ponen en juego. Este modo de entender el problema nos conduce a que en un campo en que no existen teorías y en que se necesita un pragmatismo extremo,
le hagamos el imprescindible lugar a la reflexión teórica, al ampliar los criterios para categorizar el repertorio instrumental y sobre todo la capacidad de intervención. Además de estos aspectos objetivos y cuantificables, las catástrofes deben evaluarse en términos de las acciones personales de los damnificados y de las respuestas que es necesario ofrecer para disminuir su impacto psicológico. Bueno, paso un poquito al psicoanálisis y su intervención en catástrofe. La tradición nombra a cualquier evento fuerte o intenso como situación traumática, pero este concepto no solo es para Benjacar impreciso, sino perjudicial. Situación traumática es un concepto que no permite distinguir con claridad el hecho fáctico externo del hecho psíquico interno. Esto no supone un simple cambio conceptual, sino una propuesta para pensar el problema de otra manera. El término situaciones traumáticas suelen estar relacionados o referirse a accidentes, muertes de seres queridos, enfermedades graves, discapacidad repentina, quiebre económico, para identificar desastres y catástrofes colectivas como cataclismos naturales, guerras o migraciones forzadas. Todos estos eventos extraordinarios, no habituales, indeseables, asumen la errónea expresión de traumáticos. Benjacar entiende que el error se encuentra en calificar una situación traumática por la potencia o la intensidad que genera, que el consenso social le asigna, lo que adjudica un rasgo propio del orden de lo psíquico a un evento del orden de lo fáctico. De esta manera, Benjacar propone el concepto disruptivo. Lo disruptivo acontece como el impacto del fenómeno fáctico que desestabiliza y desarticula el proceso psíquico, el procesamiento psíquico. Es un concepto relacional. Es aquella cualidad que se predica de un fenómeno que actúa inevitablemente sobre algo o alguien. Un evento se consolida como disruptivo cuando desorganiza, desura o provoca discontinuidad. Es necesario aclarar que aunque es necesario para la conceptualización de lo traumático, no será por ello el destino final de todo evento disruptivo. Los eventos disruptivos no culminan en algo, necesariamente en algo traumático. Lo disruptivo no siempre producirá un desorden o una patología, pero siempre será una alteración del proceso elaborativo del psiquismo. De esta manera, lo disruptivo corresponde a aquellos fenómenos que provocan transformaciones en el psiquismo a través de procesos específicos. Voy a reducir, no sé cuánto estamos de tiempo, Celina, para saber. Justamente iba a avisar que te quedan 5 minutos. Bárbaro, continúo entonces, recorto un poquito. Voy a hablar de una de las maneras, voy a hablar de las paradojas en la intervención en salud mental en desastres. Cada situación de desastres y catástrofes exigen respuestas humanas organizadas que reflejen la conciencia alcanzada por los profesionales de la salud mental y por las autoridades para entender la complejidad específica que caracteriza esas situaciones y las necesidades que son entendidas para ser abordadas. El doctor Moti Benjacar realiza ciertas consideraciones clarificadoras para reflexionar sobre desastres y catástrofes como la asunción de un fenómeno complejo. Entonces habla de 10 paradojas que están intrínsecas en estas situaciones. Una de ellas, el carácter patogénico de la situación disruptiva se halla en la situación. Estas situaciones, el entorno, pierde sus cualidades de sostén y contención y se convierten en un factor amenazante y desestabilizante. El factor patógeno es externo al individuo y no está en su condición biológica o psicológica. Otra de las paradojas. Quien asiste se encuentra afectado por él. Quien asiste se encuentra afectado por el impacto. Todos los que ayudan y los ayudados están en peligro, y eso hace especialmente difícil a los profesionales establecer una adecuada distancia terapéutica. Prevenir y prepararse ante lo imprevisible. ¿Cómo es posible prepararse o enfrentar lo imprevisible? Desde allí se ha trabajado, por ejemplo, bajo el concepto de inmunidad psíquica. Lo recorto un poquito, no explico demasiado por el tiempo. Asistir a personas sanas o normales ante una situación anormal. Acaba de decir Benjacar,
que recordemos el aforismo básico de la salud mental en desastres, personas normales reaccionando normalmente a una situación anormal. Un punto muy importante. Como estamos un poquito adelantadas, te puedes tomar unos 3 o 4 minutos más, porque estamos adelantados. Ah, buenísimo, bárbaro. Entonces, el punto 5 de estas paradojas es la necesidad social de la víctima y el impacto patógeno que este proceso presenta para el sujeto. Al asistir a personas damnificadas, debemos evitar la victimización, dice Benjamin. En el imaginario dominante, la víctima es la que tiene todas las capacidades disminuidas, emocionales, etcétera, etcétera, por el propio sufrimiento. Se le adjudica impotencia, debilidad y escasa o nula posibilidad de actuar, soportar o reponerse a las adversidades. La víctima, a diferencia del damnificado, cumple una función social que es la de servir como memoria histórica de ciertos eventos dañinos, una función social que es la de, ciertos eventos dañinos que la sociedad considera necesario recordar. La condición de víctima termina siendo un rol establecido, rigidizado, del que es difícil escapar, donde el sujeto pierde su condición de sujeto en la medida que desaparece como producto de una historia singular y comienza a quedar reducido a ser el objeto de daño o de las necesidades sociales, al mismo tiempo que su historia pasa a ser leída casi exclusivamente a la luz de esas condiciones. En ese sentido es que los profesionales de la salud debemos de trabajar con las personas utilizando este término damnificado, que es el que propone Ben-Shakar, para de alguna manera recobrar la subjetividad que se pierde cuando asignamos el rol de víctima. Luego, otra de las paradojas es el trastorno de estrés postraumático como un único diagnóstico para un cuadro clínico muy complejo. Ben-Shakar ataca este concepto de estrés postraumático por lo mismo que hablamos anteriormente, que es la confusión entre esos aspectos fácticos con el campo de lo psíquico, ¿no? Parece este concepto ser insuficiente, no dar respuestas a los fenómenos que acontecen. Entonces Ben-Shakar referirá a los impactos de hechos externos a la psique como trastornos por disrupción. Una categoría que va a abarcar varias manifestaciones psicológicas como el estrés, la vivencia traumática, la depresión y diferentes tipos de ansiedad. Y también trabajará sobre algo que se llama síndrome de ansiedad por disrupción, producto de investigaciones y observaciones. Otra de las paradojas, mayor cantidad de afectados en salud mental ante el menor número de profesionales. ¿Qué pasa? Aunque para cada individuo físicamente herido durante un desastre hay más de 200 personas psicológicamente dañadas. Cada 20 profesionales en el área de la salud en general hay uno del área de la salud mental. Otra de las paradojas, ya me quedan 3, entre la solidaridad y la rivalidad en el marco de los profesionales de la salud mental. Los efectos desorganizadores de los desastres influyen sobre las personas, también sobre las personas que ayudan. Entre ellos existe una tendencia a aislarse en pequeños grupos, los cuales pueden llegar incluso a rivalizar unos con otros, como si estuvieran actuando inconscientemente. Esos componentes desorganizadores y amenazadores que están presentes en el entorno. Luego está el tema que la paradoja de estar entre el voluntarismo y el profesionalismo. Ben-Shakar plantea que hay una desproporción entre los recursos económicos disponibles en relación con la cantidad de recursos necesarios para cubrir los honorarios para el abordaje de la salud mental. Por las tendencias humanitarias y la solidaridad, que por lo general caracterizan a nuestra profesión, se lleva a desvalorizar la remuneración adecuada que este tipo de inversiones requiere, tomándose estas actitudes como actos de caridad. Y la última de las paradojas, entre la apariencia del efecto y las consecuencias del mismo. Esta paradoja intenta destacar esta cuestión que sucede, que es esta afectación psíquica y los resultados y secuelas que generan, que son altamente graves. Estas 10 paradojas, Ben-Shakar asume que
están íntimamente relacionadas a 10 principios que los llama las 10 W. Estos principios son fundamentalmente pragmáticos, pero su correcta implementación implica juzgarlos con una sólida concepción teórica, lo cual no solo debe ser profunda y precisa, sino que debe incluir en forma coherente las diferentes dimensiones a abordar. Las denomina las 10 W porque originalmente fueron postuladas en inglés y entonces son 10 W, que son warning, prevención, si es posible prevenir, y ahí hablamos un poquito de este tema de inmunidad psíquica, que preparar a la población para estas situaciones en la medida que puede ser preparada. Why, por qué, función de que debe cumplir, qué función debe cumplir el profesional. What, qué vamos a tratar. Who, a quiénes y cómo y quiénes pueden hacerse cargo de la salud mental. Warm, cuál es cuál es la población que debe ser atendida, cuáles son, de quién es la responsabilidad, etcétera. Plantea esas como 10 principios. Para hacer frente a estas problemáticas, los profesionales debemos reunir las siguientes condiciones: disponer de una sólida formación en el área de la salud mental, estar capacitados para integrar su comprensión, la comprensión de estos fenómenos y los aportes de otra disciplina, porque es algo interdisciplinario, y contar con las condiciones necesarias para desarrollar una visión amplia del problema y integradora. Y ser lo suficientemente flexibles en estas situaciones que ameritan flexibilidad. Y para cerrar voy a hablar un poco del rol de profesional de la salud. Respecto del rol de profesional de la salud mental, sostiene Benyacar la necesidad de un compromiso social de los profesionales, la responsabilidad de buscar formas de formas de comprender el sufrimiento humano e investigar la manera de aliviarlo. Es necesaria la construcción de profesionales con vocación de servicio, volcado a la comunidad, un profesional con vocación de servicio, volcado a la comunidad, participante y contextualizado. Voy a decir algunas palabras de Benyacar, y con esto termino. Hoy, muchos profesionales comprometidos con la salud mental de la población siguen haciendo caso omiso de los dramáticos acontecimientos que ocurren a nuestro alrededor. No advierten que de este modo arriesgan su propia razón de ser, el fin que los mueve: ayudar a preservar la subjetividad del hombre en un mundo cada vez más amenazante. No se dan cuenta de que involucrar sus quehaceres teóricos y clínicos con las realidades sociales, lejos de ser un aporte personal y altruista a la sociedad, que nada tiene que ver con la función profesional, es, a mi entender, ocuparse de lo esencial de la existencia humana, y sobre todo un gesto de autopreservación. Con esto termino. No traje todos los puntos que había trabajado en el artículo por cuestiones de tiempo, pero espero que les haya gustado y que haya sido clara la exposición. Muchas gracias. Muchas gracias por tu participación, y abrimos ahora los 5 minutos que nos quedan para los comentarios, preguntas, etcétera. Se desmutean porque pueden desmutearse cada uno para participar. Carlita, disculpe. No sé si Nicolás, vos habías levantado la mano o... también Esther Jajaira. No, sí, Yajaira creo que levantó la mano ahora y Esther también, Y sí, Esther. que era, no sé quién habla. Yajaira primero, Gracias. Sí. ¿sí? Muchísimas gracias, Carlita. Tu exposición es interesante. Siempre me parece interesante porque siempre yo tengo una visión un poco sesgada de los psicoanalistas
que siempre se había pensado en términos que su acción era muy individual. Y ahora que tú lo enfocas sobre las catástrofes, y yo soy una persona que vive en una sociedad sometida a una extrema tensión, impresionante, sobre todo, por ejemplo, cuando Shangar habla de damnificados en el Estado venezolano, hemos tenido planificados por eventos naturales, entonces el gobierno hablaba de dignificados. Hemos tenido que luchar contra esa eh, perversión de la palabra, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero me parece interesante esa idea de que la víctima no sea victimizada, sino que sea dignificada, perdón el juego de palabras. Y eso me ha traído al oír tu exposición. Estoy pendiente de leerla con atención cuando salgan las memorias. Felicitaciones. Muchas gracias. Explicito un poquito más esa diferencia entre víctima y damnificado en el texto y puedo traerte el material que quieras. Muchas gracias. ¿Puedo hablar? Sí, ahora Esther. Sí, Muchas gracias. Bueno, yo quiero felicitarte, Carlita, porque conozco la teoría de Benjacar y tuviste un trabajo de síntesis muy fuerte, muy apretado, pero muy bien logrado. Y a mí me parece que lo muy interesante es cómo desde un lugar del psicoanálisis se puede devolver la dignidad al sujeto y no dejarlo ubicado en un lugar de objeto víctima de lo que le pasó, sino poder rescatarlo. Y me gustaría, si podés decir un poquito, mejor dicho, lo voy a decir yo porque sé que hay poco tiempo. Hay una importancia muy grande entre ser un psicoanalista que trabaja habitualmente con el dolor psíquico de alguien que viene a pedir ayuda, y otra cosa es formarse para poder asistir socialmente a los damnificados. Me parece que en ese sentido la formación que ahora ofrece el grupo del doctor Benjacar tiene que ver con una diplomatura que permite formarse en pocos encuentros, cómo alojar al damnificado para después derivarlo al trabajo que sea necesario. Pero te agradezco, Carlita, y te felicito. Muchas gracias, Esther. Justo, Celina, hablando de eso, Esther trabaja en un departamento internacional de salud mental y bioética, viste que hiciste toda una introducción sobre eso, y desde el psicoanálisis también se trabaja fuertemente en el campo de la bioética, y nada, para comentarte eso, que ella forma parte de un grupo internacional que aborda estas temáticas. Estás hablando y no se te escucha porque estás muteada, Celina. Muchas gracias y por tu intervención. Pasamos entonces ahora a la segunda intervención de esta mesa con la doctora Celia Conceira del Castillo, que siempre participa con trabajos históricos sobre edificios, construcciones, etcétera. Hoy nos va a hablar del Lazarillo, de la historia del Lazarillo del Riachuelo. Adelante, por favor. Celina, no tengo imagen, no sé si me escuchan. Sí. ¿Me escuchan? Te escuchamos. Falta la cámara, pero escuchamos, sí. Sí, te escuchamos. Bueno, historia del Lazareto Hospital construido en la boca del Riachuelo a fines del siglo XIX. En este trabajo nos proponemos explorar esta institución que está extinguida, que fue el Hospital Lazareto de la Boca del Riachuelo.
Antiguamente estos hospitales o lazaretos fueron destinados a enfermos leprosos. Luego se denominaron así a otras instituciones que también se ocupaban de enfermedades contagiosas. Y en nuestro país en especial en la época de las epidemias. Como sabemos, la Argentina experimentó un gran desarrollo a partir de 1880, con un desarrollo económico más la entrada de miles de inmigrantes que se establecieron en nuestro país. Pero no estaban dadas las condiciones sanitarias para recibir tanta gente. Es en 1883 cuando se proyecta un edificio que fue aprobado por las autoridades, pero no se construyó. En 1880 se había levantado el famoso hospital, que era provisorio, en el Bajo Retiro, que tenía capacidad para 800 inmigrantes y que tenía forma poligonal. Ese hospital recibe un torrente inmigratorio que generó problemas habitacionales porque no alcanzaban. Este antiguo hospital, que tenía esa forma característica, dio lugar a que los primeros inmigrantes, más o menos los 800 primeros, tuvieran asentamiento. Luego van a pasar un tiempo prudencial hasta que se construye su ampliación. Mientras tanto, la gente habitaba los conventillos de la boca del riachuelo, que eran las antiguas casas de familias que estaban en buena posición económica, pero que habían sido abandonadas por las epidemias. También se conocía que el cólera es una infección aguda que afecta todo el intestino delgado y que se caracteriza por vómitos, calambres musculares, deshidratación y colapso. Por estas razones, el hacinamiento, la falta de agua potable, la falta de higiene en los alimentos y lugares de trabajo multiplicaron los casos del cólera en 1886. Había que hacer frente a las epidemias que aparecían periódicamente con lazaretos adecuados. ¿Cómo se logra la lucha contra las epidemias en nuestro país? Un pequeño brote de cólera apareció en nuestro país en 1856. Luego siguen otros de alta gravedad, 1867-69, 1873-74 y 1894-95. Algunos historiadores hacen referencia a la Comisión de Inmigración creada por Bernardino Rivadavia, encargada de traer artesanos de Europa, y al reglamento sobre política marítima que consagraba el germen del primer hotel de inmigrantes. En 1867 y 69, el doctor Pedro Mayo redactó el reglamento de policía sanitaria marítima. En 1876 estamos viendo de qué manera se trató de mejorar la situación, ¿no? En 1876, el presidente Nicolás Avellaneda fomentó la llegada de extranjeros, promulgando la ley 817, famosa ley de inmigración, con la que colaboró el ministro Simón Viriollo. Allí se determinaba cuáles eran las condiciones de seguridad e higiene que debían tener las naves en las que llegaban los inmigrantes. Sin embargo, todas esas previsiones no alcanzaron para mejorar la situación. En 1878 se creó la famosa Junta Nacional de Higiene, integrada por Guillermo Rawson, Manuel Arauz, Eduardo Wilrio Guay, Juan Cal y Teófilo Barón. En 1880 se creó el Departamento Nacional de Higiene, que contaba con más recursos que la Junta, pero por las publicaciones de la época observamos que las condiciones de los lazaretos destinados a internar los afectados, cortando la cadena de contagio, fueron tan deficientes que no ofrecían garantías a los enfermos ni a la población.
En 1884, la ley 1451 va a autorizar al Poder Ejecutivo invertir 400.000 pesos moneda nacional para instalar lazaretos que eran de carácter provisorio. La legislación autorizaba establecer dichos lazaretos y se empezó a usar el sistema de inspecciones sanitarias propuesta por el doctor Pedro Mayo. Esa Junta Central de Lazaretos tenía atribuciones específicas. Primero, determinar la ubicación de todos los lazaretos nacionales que se establecieran provisoriamente. Segundo, proceder a su inmediata construcción. Tercero, mejorar la organización y la administración de ellos. Inspeccionar los establecimientos, imponer las medidas sanitarias más convenientes, proponer al Ministerio el personal a emplear y practicar los estudios necesarios para dotar a la nación de uno o más lazaretos definitivos. La Junta se disolvió porque, por sus características y naturaleza, no podía imprimir la unidad y rapidez de acción que el momento exigía. Pensemos que la gente se moría de una manera impresionante. En 1886 se firma la Convención de Río de Janeiro. En ese documento se establecía que el control de las naves que transportaban a los inmigrantes debía estar a cargo del Departamento Nacional de Inmigración. Recordemos que el libro colérico, que fue descubierto por Roberto Koch en 1883, y los médicos tardaron bastante tiempo para ponerse de acuerdo con el sistema de aislamiento y desinfección. Durante la presidencia del doctor Miguel Juárez Selma, que tuvo lugar entre 1886 y 1890, el doctor Musillo del Castillo tomó posesión efectiva de la Dirección Nacional de Lazaretos, cuya sede estaba en la ciudad de Buenos Aires. Dicha dirección comprendía un lazareto de observación en Martín García, un lazareto flotante colérico que funcionaba en el Bergantín Goleta General Villegas, y el que nos ocupa en La Boca. Debemos aclarar que los lazaretos flotantes fueron muy peligrosos porque la gente estaba amontonada y muy hacinada, ¿no es cierto? Entonces se va a decidir la creación del lazareto de La Boca del Riachuelo, y va a ser un lazareto pequeño. El gran lazareto que tuvimos en nuestro país fue este fue un lazareto de emergencia, digamos, ¿no? Estaba situado en la isla de Marchi, extenso territorio que pertenecía al señor Antonio de Marchi, y durante la época de Rosas había sido una guardia militar, se había establecido allí una guardia militar, pero en 1870 se creó el primer crematorio, que era un adelanto para la época porque no se cremaba la gente hasta ese momento. Adolfo Saldías describió muy gráficamente la realidad de ese momento, expresando que a lo largo de ciertas calzadas se extendían los zanjones, donde siempre había agua verdosa suficiente como para que se multiplicaran, al amparo del sol y de la madre naturaleza, los bacilos de cólera, de la difteria y del tifus. Hasta la construcción del lazareto, los terrenos de la isla de Marchi eran muy precarios, ¿no es cierto? En sus costas además se instalaron astilleros ya desde 1865 y se encontraban funcionando en ese momento 38 astilleros, o sea que las condiciones de salubridad tampoco estaban dadas en el lugar. En el momento que se va a decidir construir un nuevo puerto que va a realizar el ingeniero Huergo, y que le dio al riachuelo una nueva desembocadura. De esa manera podrían atracar
los buques que venían de Europa y que traían tantos miles de inmigrantes. Entonces, a partir de 1887 se reinicia la reubicación de los pabellones debido a los inconvenientes que produjo la instalación de los depósitos del nuevo puerto. Y el trabajo fue muy grande, pero permitió que las posibilidades del lazareto fueran óptimas en esas circunstancias. Las características que presentaba el Hospital Lazareto. Hemos reconstruido las características a través de planos que había realizado la Dirección Nacional de Lazaretos, y vamos a explicar ahora cuántos pabellones contaba. Contaba con 5 pabellones diseñados de acuerdo al proyecto de la Junta Central de Arquitectos. Cada pabellón tenía 55 metros de largo, 25 metros de ancho y 4 metros de alto en las partes laterales, y en el centro la altura se elevaba 6 metros. En un informe del director médico, doctor Eulogio Seco, cita que calculando solamente la altura de las partes laterales y la longitud del edificio, daban aproximadamente una capacidad cúbica de aire en cada pabellón de 2.100 metros. Como se contaba con un espacio de 50 camas, se deduce que correspondían a cada internado 4 metros cúbicos de aire. De igual modo, cada pabellón estaba dividido en 2 salas, lo que facilitaba la separación por sexo. La situación entre ambos pabellones era de 120 metros, lo que permitía, la distancia era de 120 metros, lo que permitía la instalación de pacientes con distintas afecciones. Hubo también un tercer pabellón pequeño que albergaba 20 camas. En total, la capacidad del lazareto era de 120 camas. Imagínense la cantidad de gente que se enfermaba y que no contaban con la ayuda necesaria, ¿no? El quinto pabellón fue construido con casillas de madera que debieron ser trasladados por las obras del puerto. Contaba de 3 habitaciones contiguas. En el centro se localizaba el comedor y la despensa, y los laterales eran los dormitorios de los peones. La cocina estaba ubicada a 10 metros de distancia, y en el plano había 3 cocinas, solamente hemos encontrado una. Incluso se levantó un muelle de 20 metros de largo y 6 metros de ancho, ubicado a la entrada del lazareto. Un gran arco de madera las unía en la parte superior, eran 2 torres, y en el centro se izaba la bandera nacional. Como era época de epidemia, se había decretado la cremación de los pacientes que murieran de enfermedades infecciosas. En 1886 el lazareto disponía con la construcción de un horno crematorio, y aunque la cremación era obligatoria, no siempre fue cumplida. Como consecuencia de esa legislación entraron en funcionamiento 4 hornos en la ciudad de Buenos Aires, uno en la casa de aislamiento, donde luego se levantaría el Hospital Muniz y el de La Boca. Fuera de la jurisdicción, el lazareto de Ensenada y el de Martín García, que fue realmente el más importante y el que tenía mayor posibilidad de alojamiento. Por esa razón, el primer horno crematorio se construyó en el lazareto del Riachuelo en pocas horas, debido a la llegada constante de cadáveres cuando azotó el cólera en Buenos Aires. Constaba de una bóveda de ladrillo refractario por la mitad por un borde metálico que se utilizaba con el uso. Acá estamos viendo que aparece el primer crematorio también allí, ¿no?
Para el mejor aislamiento del lazareto lo circundaba una pared muy alta, es decir, se pensaba que con un buen paredón se podía aislar a los enfermos, ¿no? Como combustible se utilizaba la leña rociada y constaba de 3 aberturas provistas de puertas. La superior comunicaba con el lugar donde se colocaban los cadáveres, la del medio destinada a recibir el fuego y la inferior al depósito de cenizas. La chimenea tenía una llave para aumentar o disminuir la combustión. En 1887 los enfermos fueron atendidos por cólera morbus, viruela, gastroenteritis, veneria, fiebres intermitentes, reumatismos, fimosis, úlceras, diarreas y hemorragias. Lo que nos muestran estos documentos es que, además de atender las epidemias, estaba funcionando como hospital, es decir, tenía una doble función. La administración contaba con un presupuesto provisorio de 500 pesos mensuales que apenas alcanzaban para satisfacer las necesidades más urgentes. El lazareto desapareció con la construcción del Puerto Madero. Y vamos a ver las conclusiones. A pesar de que el país estaba pasando por una etapa de expansión económica, en materia sanitaria se había trabajado con pocos recursos. Existieron en ese momento figuras excepcionales que trabajaron por la salud popular. El doctor Pedro Mayo, Jorge Pena, Guillermo Rawson y Eduardo Guay. La dirección de Lazareto difundió los postulados modernos acerca de la cuarentena. Insistía que si se habían practicado las cuarentenas sin desinfección, como en 1882, no se darían soluciones a los problemas de epidemia. Sugería al gobierno el aislamiento de los inmigrantes en grupo y por procedencia, teniendo en cuenta la fecha de llegada y los vapores en que viajaban. La limpieza personal y de las ropas, la desinfección de los buques provenientes de las zonas epidémicas. Recalcaba que el cuarentenario no debía ser de observación, sino de desinfección y limpieza. Ese era un postulado nuevo que se ponía en práctica. Así se trabajaba en el Lazareto Martín García, pero no en el de La Boca, que era más pequeño y precario. En 1887, el señor Juan Muñoz Cabrera, que estaba a cargo de la oficina de pagos de los lazaretos nacionales, informaba al director nacional de Lazareto, doctor Lucilo del Castillo, que durante la epidemia de 1886 se tomaron fuera de presupuesto muchos empleados a los que fue imposible pagarles. Entonces, al despedirlos, se le daban vales por el sueldo de vengado. Del mismo modo, insistió afirmando que las sumas asignadas a los lazaretos eran apenas suficientes para la conservación de esos establecimientos. También aclaró que el presupuesto para el Lazareto de La Boca se pagaba a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y que en la contabilidad no le cabía participación alguna. No teniendo cómo hacer frente a esos compromisos, el gobierno nacional resolvió que el pago que se realizara debía hacerse con fondos destinados a las epidemias, que no eran muchos. Con respecto al movimiento de enfermos, tenemos datos del primer semestre de 1887, cuando la epidemia estaba declinando. El total de los enfermos ingresados en La Boca fue de 64, de los cuales 21 padecían cólera y murieron 16. Los restantes 48 fueron dados de alta. El director del establecimiento, doctor Eulogio Seco, informaba también que los trabajos de reforma y edificación del establecimiento se habían absorbido todo el tiempo transcurrido en los últimos 2 meses del año.
Según el ingeniero Huergo, había en la ribera boquense 4.350 metros de muelles. También que a fines de 1885 hubo un movimiento total de entrada y salida de ese puerto de 35.136 buques, lo que representa un movimiento diario de 120 a 140 buques, más las chatas que hacían las operaciones de transbordo. Recordemos que ese barrio tenía un altísimo porcentaje de inmigrantes, quienes construyeron sus casas de madera y luego de chapa acanalada. Genoveses, sicilianos, napolitanos e incluso marineros se radicaron a orillas del riachuelo con la esperanza de lograr una vida mejor. Pero la falta de obras de salubridad, las inundaciones, la acumulación de residuos provenientes de los saladeros, la existencia de zanjas y pantanos y las aguas contaminadas hizo de ese lugar el caldo de cultivo de enfermedades epidémicas. Por esas razones, destacamos la gran función social que cumplió Lazareto en esta zona inhóspita, donde la epidemia de cólera de 1886-87 y después como funcionando como hospital barrial en tiempos de bonanza. Bueno, esto es un panorama general de un lazareto que está extinguido, y esto lo quiero aclarar, porque en La Boca está el lazareto que funciona, que no tiene nada que ver con este, que es uno que... Silvia, te quedan 5 minutos. Sí, no digo que en La Boca había, este lazareto era de personas, y no existe más, porque quiero aclararlo porque la gente se confunde. En este momento funciona un lazareto en La Boca, pero es un lazareto para animales. Todos los animales que se exportan de la Argentina a otros países tienen que hacer un paso por ese lazareto. Y la gente normalmente confunde y cree que el lazareto de los animales es el lazareto del cual yo estuve hablando, y no, este lazareto ya no existió más porque se desarmó cuando se creó el Puerto Madero, ¿no es cierto? Por eso lo aclaro, porque siempre suceden confusiones con esto. Sí, ya terminé, Celina. Muchas gracias por la interesante historia de este lugar que pocos conocemos, incluso acá en Buenos Aires. Queda abierto entonces ahora unos minutos para preguntas, comentarios, etcétera. El que quiera puede desmutearse y preguntar. Insisto que no existe más este lazareto. Cuando se construyó Puerto Madero, desapareció. ¿Hay alguien? Se te escucha con mucho eco, Celina, solo para que sepas. Ignoro por qué, lo siento. Gracias que estamos comunicados y que no se tuvo que suspender todo. Esto ya casi es un milagro. En cualquier momento se corta todo y se acabó. Bueno, Celia, muchas gracias por la exposición, muy interesante, aprendí mucho hoy con todo lo que trajiste. Gracias. No hay ninguna otra. Bueno.
Entonces, damos por cerrada esta participación y damos paso a la tercera y última exposición de esta sesión a cargo del magíster César Ibarra de la Universidad a Distancia de Colombia, que nos va a presentar justamente la figura de un científico colombiano, reciente, ahora contemporáneo, que ha contribuido a cuestiones de medicina y de biología de una manera importante, Rodolfo Ginás. Así que adelante, César, lo escuchamos. Muchas gracias, doctora Celina. ¿Me confirman, por favor, el audio y el video también? ¿Se te escucha bien? Sí, se escucha. Perfecto. ¿Y también se pueden ver la presentación? Sí, se puede ver acá el power que usted está colocando. Sí, está bien. Perfecto, bueno. Entonces, en primer lugar, quiero un saludo desde Colombia. Mi nombre es César Ibarra, yo soy docente de tiempo completo de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, la UNAD de Colombia, que es una universidad de carácter público y que está manejada toda con modalidad virtual. Es una universidad muy grande, la universidad más grande del país, con casi 250.000 estudiantes en este periodo académico. Entonces, trabajo allí, trabajo en filosofía, estoy dedicado al curso de filosofía medieval, también a un curso de antropología cultural, y bueno, y ahí estamos. También trabajo en la Escuela Superior de Administración Pública, la ESAP, que en Colombia está encargada de formar los funcionarios del Estado, los administradores públicos. Entonces también es una experiencia muy interesante. Pero bueno, hoy voy a hablar de una cosa que para mí es novedosa, y me alegra mucho poder compartir la figura de un prestigioso, el más importante científico que ha tenido el país en toda su historia. Lo tiene todavía porque está vivo, va a andar por los 90 años más o menos, pero todavía está vivo y activo. Entonces, quiero presentar el doctor Rodolfo Ginás Riascos, es un experto en neurociencia y es un personaje muy interesante porque dijéramos que aparte de su carácter científico, como médico y como especialista en esta disciplina, también es un profundo crítico de la situación social del país y obviamente de América Latina también, y sobre todo un gran crítico muy fuerte y muy fundamentado en el campo de la educación. Muy crítico del sistema educativo, ahora lo vamos a ver con un poco más de detenimiento. Entonces, les presento ahí, pues es un personaje muy simpático y que le ha dado mucho prestigio a nuestro país en el campo de la ciencia. Entonces vamos a ver unos datos biográficos, en primer lugar. El doctor Rodolfo Ginás Riascos nació el 16 de diciembre de 1934 en la ciudad de Bogotá. Creo que está en los 90 años. 90, 80, no me sale la cuenta. Él ha nacido en una familia de médicos. El papá era médico, el abuelo también, provenientes de España, una migración relativamente cercana. Debieron llegar a Colombia, la familia Ginás debió llegar a Colombia a principios del siglo XX. Se instalan en la ciudad de Bogotá. El abuelo empieza a trabajar como médico, como psiquiatra, y empieza a trabajar mucho este campo de la medicina especializada en lo mental. Muy pronto, este joven, niño, todavía adolescente, vive una escena muy fuerte en el consultorio de su abuelo, porque ve a un enfermo mental que tiene unas convulsiones, se retuerce en el suelo y hace muchas cosas incoherentes. Entonces él pregunta al abuelo, el abuelo le responde de una manera científica lo que está pasando, y en ese momento el Rodolfo Ginás entiende que tiene una vocación, y es la vocación de tratar de entender qué pasa en el cerebro humano,
cuál es la relación entre el cerebro y la mente, por qué se producen esta clase de enfermedades tan complejas, tan dolorosas para una persona. Entonces, allí nace la vocación científica del doctor Ginás. Obviamente, inmediatamente sale del colegio, empieza a estudiar medicina en una prestigiosísima universidad colombiana, que es la Pontificia Universidad Javeriana de la Compañía de Jesús. Allí estudia medicina, y terminada la medicina, es un hombre de una familia pudiente, pues inmediatamente sale para Australia, donde hace su doctorado, la especialización primero y el doctorado en neurociencia en la Universidad Nacional Australiana de Canberra, teniendo su título de médico en el año 1965. No ejerce la medicina de una manera muy directa, sino que desde el principio el doctor Ginás se dedica a la investigación y a la docencia universitaria. Y extrañamente para nosotros que trabajamos en tantos lugares, en tantas universidades, el doctor Ginás no ha trabajado sino en una sola universidad toda su vida. Obviamente ha dado conferencias en universidades y cosas, pero ha estado siempre trabajando en una sola universidad. Esto un poco lo biográfico. Es profesor de neurociencia en la Escuela de Medicina de la Universidad de Nueva York. Esa es la universidad en la que siempre ha trabajado. El doctor Ginás se fue desde muy temprano a vivir a los Estados Unidos. Entendió que en Colombia, por razones obvias de nuestras condiciones sociales y económicas, no iba a ser tan fácil dedicarse a la investigación en un campo tan especializado, que va a necesitar muchos recursos, laboratorios, etcétera, y que pues para un trabajo como el que él quería hacer, pues Colombia era muy pequeño, como obviamente lo era y lo es todavía. Entonces se fue a la Escuela de Medicina, allí se ha convertido en director del Departamento de Fisiología y Neurociencia. El doctor Ginás reconoce en sus entrevistas que no hubiera podido hacer todo lo que ha hecho si no fuera por el apoyo de esta universidad, que le ha dado los recursos económicos, le ha dado los laboratorios, le ha dado la compañía de otros profesionales, de otros científicos que trabajan con él, etcétera. Entonces trabaja allí. Es titular de la cátedra Thomas y Susan Murphy de esa misma universidad, es el dueño de la cátedra. Tiene allí un prestigio bastante grande en la comunidad académica en los Estados Unidos y en el mundo entero. La Universidad de Nueva York le dio el reconocimiento como University Professor, la primera vez en 181 años de existencia de esa universidad en la que le entregaba este reconocimiento a un docente. Un University Professor es un docente al que se le reconoce la capacidad de enseñar en cualquier campo de la ciencia en la universidad. O sea que digamos que estamos delante de, no sé, no diríamos de un polímata, pero sí estamos indudablemente delante de un hombre muy capaz, que es capaz de abarcar muchísimos campos de la ciencia, que es algo un poco extraño en nuestro tiempo, que estamos dedicados a esto que llamamos hoy la hiperespecialización, ¿no es cierto? La hiperespecialización que hace que haya un médico especializado en el dedo meñique, que no es capaz de atender el problema de la presión arterial, pero que es experto en el dedo meñique. El doctor Ginás todavía se puede considerar como un hombre de un conocimiento enciclopédico. Entonces está allí. Bueno, tiene un grupo de trabajo científico que se llama Neurolab, que pertenece a la NASA, en el que está trabajando pues cosas pues bastante complejas, bastante difíciles de entender para nosotros, pues para mí especialmente, que pues soy filósofo, no tengo mucho conocimiento de estos campos de la ciencia, pero me ha parecido que es una persona muy interesante, porque también tiene un aspecto, como decía antes, filosófico, pedagógico, que me parece a mí que tiene ahí un aporte muy grande que hacer. Bueno, aportes a la ciencia. El aporte a la ciencia más importante es el descubrimiento de una ley. Se llama la ley de no intercambiabilidad,
el doctor Llenas la descubrió en el año 1989 y consiste en, obviamente con un sustento de investigación, de laboratorios, de experimentación, la conclusión es que una célula nerviosa no puede ser reemplazada por otra de otro tipo. Cuando se pierde una célula nerviosa, ya es irreemplazable. Y de allí pues, procederán muchas enfermedades de tipo mental y muchos problemas para una persona. Esa ley, que es conocida popularmente como la ley Ginás, es el descubrimiento más importante, el aporte más grande que hace a la ciencia hasta ahora, pues, este científico. Aparte de eso, ha hecho varios descubrimientos sobre la forma en que funciona el cerebro en animales, experto en una cosa que me parece muy compleja, que es cómo funciona, por ejemplo, el cerebro de los calamares, con ballenas, con otra clase de animales con los que hace sus experimentos. Y también, obviamente, en las personas. Descubrimientos relacionados con la forma que funcionan las membranas celulares, por qué se producen las disritmias talamocorticales, etcétera. O sea, el campo de él es el cerebro humano y el cerebro animal, y la comparación entre el uno y el otro, entonces este es el campo. Y también la creación de un sistema artificial para controlar las funciones cerebrales. O sea, tener un sistema que permita ver cómo funciona el cerebro, cómo se puede alterar, cómo se puede manipular para tratar de solucionar problemas de tipo mental. Me parece que es un aporte también muy importante. Bueno, otros descubrimientos, el descubrimiento de la inhibición dendrítica de las neuronas centrales, o sea, cómo se conectan las neuronas, ¿no es cierto? Cómo se conectan las neuronas entre sí, y si no se conectan bien, ¿qué va a pasar? Es algo muy complejo. Cuando afecta a una persona, yo tengo una sobrina que tiene un problema de conexiones dendríticas, que vive con el alma, con la vida en la mano, porque en cualquier momento puede morir, que ha tenido algunas complicaciones, pero que también ha sabido salir adelante con ayuda de los médicos y de los tratamientos que se ha hecho. Pero allí, yo ahí lo tengo muy cerca, es una sobrina mía muy querida, vive en Australia, que tiene estas enfermedades, que me hace ver a mí la importancia de estas investigaciones para las personas que sufren estos problemas. Bueno, también define la forma en que están organizados los circuitos neuronales en el córtex, ¿no? Que es esa membrana que cubre la membrana que cubre los hemisferios cerebrales. Entonces es muy importante. No es solamente una membrana, sino que el doctor Llenas ha descubierto que esa membrana, que es el córtex, tiene unas funciones para distribuir algunos movimientos dentro del cerebro y la transmisión de información, etcétera. Bueno, la definición de la función cerebral ya la dijimos. También ha sido pionero en la demostración de la existencia de corrientes de calcio presinápticas en los calamares. O sea, hay allí, o sea, las neuronas, la sinapsis tiene también un componente un poco extraño, que son la presencia de calcio entre ellas, que puede producir unos cambios y que puede hacer unas cosas. Son todos descubrimientos del doctor Llenas en estos campos de la neurociencia. Obviamente una persona muy reconocida, no solamente en el país, sino en el mundo entero. Ha recibido reconocimientos muy importantes de la Fundación FIDIA de investigación en neurociencia. Le hizo un reconocimiento por sus aportes a este campo del conocimiento. Ha recibido el premio Ralph Gerard a la investigación en neurociencia, son premios especializados para neurocientíficos. La República de Colombia, obviamente, pues lo considera como uno de sus hijos más brillantes. Le ha entregado la Orden de Boyacá, que es el reconocimiento más alto que el Estado colombiano le entrega a un ciudadano, también puede ser extranjero, por sus servicios, tanto en el campo militar como en el campo social o en el campo científico. La Orden de Boyacá es el reconocimiento más alto que puede tener un ciudadano colombiano o un ciudadano extranjero por parte del gobierno colombiano, del Estado, digamos, porque es un reconocimiento más del Estado que del gobierno. Este reconocimiento lo recibió en el año 1992. Ha recibido 9 doctorados honoris causa, lo que indica pues también su alta capacidad científica.
algunos de esos doctorados son de universidades muy importantes. Entre ellos, por ejemplo, está la Universidad de Salamanca, la Universidad de Barcelona, la Universidad Complutense de Madrid, y la Universidad de Pavía de Italia, y la Universidad de los Andes, que es la universidad más prestigiosa de Colombia, la universidad que está en los rankings más altos desde el punto de vista académico, pues le han entregado doctorados honoris causa, pues, en reconocimiento a los aportes, pues, que ha hecho a la ciencia, que son, pues, muy importantes. Allí se puede ver la Orden de Boyacá que le entregó el Estado colombiano. Bien, otros reconocimientos. Obviamente ha estado postulado varias veces al Premio Nobel de Medicina, un premio bastante complejo de conseguir, pero bueno, algún día ojalá lo alcance, pero por lo menos ya ha estado postulado varias veces, lo que indica el alto nivel de sus investigaciones. Es miembro de prestigiosísimas academias, la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos, la Academia Nacional de Medicina de Colombia, está formada por los mejores médicos colombianos, es miembro de la Academia Americana de Artes y Ciencias de los Estados Unidos, miembro de la Sociedad Filosófica Americana, lo que indica que estamos también delante de un filósofo, no solamente un médico, sino un filósofo. Es miembro de la Real Academia Nacional de Medicina de España y es miembro también de la Academia Francesa de Ciencias. Ya estamos delante de un científico de altísimo nivel. Algunas ideas. Dice que en el desarrollo humano, dice el doctor Llenas, en el desarrollo humano el siguiente paso no es evolutivo desde el punto de vista físico, desde el punto de vista cerebral, desde el punto de vista mental, sino que el siguiente paso tiene que ser necesariamente social. O sea, para el doctor Llenas el problema del ser humano actualmente no es tanto médico, sino es un problema de relaciones sociales. Entonces, el siguiente paso en la evolución humana será necesariamente un paso social. Me parece una idea muy interesante. Bueno, el cerebro y la mente son eventos inseparables. O sea, si el cerebro falla, la mente va a fallar necesariamente. Si el cerebro está bien, la mente estará bien. Considera que la mente es más importante, considera que es codimensional con el cerebro, pero que lo ocupa todo. Entonces, el valor de la mente como algo superior en el funcionamiento del organismo humano y el animal también. El estado cognitivo se genera en el cerebro y la entrada sensorial lo modula. O sea, para él todo lo que puede conocerse se conoce a través del cerebro y los sentidos son los que le dan la información. Hay un poquito de Aristóteles por ahí en medio, ¿no? Nada hay en el conocimiento que antes no entre por los sentidos. Me parece interesante. Y esta otra idea que es muy simpática porque tiene una conexión con el medioevo, para nosotros aquí, Nicolás, Elina y otros profesionales que están aquí, que somos expertos en filosofía medieval, es que dice que las propiedades del mundo externo tienen que estar representadas en el funcionamiento cerebral. A uno inmediatamente se le viene la idea medieval de los universales. O sea, para poder conocer, el hombre tiene que tener unas ideas universales primero en el cerebro. Me parece muy interesante por esa conexión con el mundo de la Edad Media también. Bueno, algunas frases que indican un poco la forma en que piensa el doctor Llenas. Amar es cerebralmente un baile y hay que bailar con el que pueda danzar con el cerebro de uno. Me parece que uno tiene que encontrar una pareja adecuada, una pareja que comparta las aficiones, comparta las ideas, comparta las aventuras. Si tengo la fortuna de estar casado con una mujer extraordinaria con la que nos vamos a pasear a Machu Picchu, a Bolivia, donde sea, a caminar, a hacer locuras, a comer comidas raras, a hacer todas esas cosas. Es eso, es amar cerebralmente, es un baile y uno tiene que escoger muy bien la persona con la que va a bailar a lo largo de la vida. Me parece una idea muy interesante. Bueno, cuando duermo, ese yo muere. No existo. El sueño como una muerte, como morir para levantarse al otro día y despertar otra vez a la vida, como el cerebro tiene, como lo sabemos todos nosotros, como lo experimentamos cada noche. Para mí es un mundo tan apasionante que desafortunadamente no puedo
estudiar porque no tengo la formación para eso, pero pues, si pudiera hacerlo, lo haría. Todo lo que pasa cuando uno se duerme, el sueño, cómo se produce el sueño, por qué se sueña, por qué sueño estas cosas, me parece que es una cosa muy interesante. ¿Qué hace el cerebro mientras el cuerpo está dormido? El cuerpo sigue funcionando, hace un mundo paralelo, todas estas cosas tan simpáticas. Pero bueno, eso dejémoselo a él. La vida es inevitable, la vida es una propiedad de la materia. En eso estamos trabajando todos, sobre todo para nosotros en Colombia, en el que la vida vale tan poco. Tenemos aquí, ayer tuvimos un atentado aquí a 100 kilómetros de la ciudad en la que vivo, un atentado estúpido. No sé si la guerrilla o los paramilitares, quien puso una bomba en un pueblo contra la gente. No es contra el ejército, no es contra la policía, sino contra la gente. Como que la vida no valiera nada. Entonces, bueno, es un órgano, dice el cerebro, totalmente silencioso. No se mueve, no late, pero sin él no hay nada. No hay nada, o sea, se desconecta el cerebro, la vida se acaba, no tendría ningún sentido mantenernos desconectados de las funciones cerebrales. Esta es una idea interesante. Bueno, el placer de utilizar el cerebro para entender cosas que uno quiere entender sin tener que leerlas. O sea, el cerebro humano capta información del ambiente, de las cosas, de las personas, de lo que miramos, de lo que vemos, de lo que sentimos, etcétera. O sea, la capacidad que tiene el cerebro para aprender es infinita, ¿verdad? Bueno, aquí viene con la educación. Dice, la educación es mala. Él que ha aprendido por sí mismo, que ha aprendido en universidades muy prestigiosas, que sabe cómo funciona el cerebro, cómo aprende el cerebro, dice que la educación es mala, y es mala porque le enseña a la gente cosas que no le sirven. O sea, el problema del currículo, el problema del pensum, lo ve él como heredado de la Edad Media, heredado del modernismo, como veíamos ayer en las ponencias que hacían tan interesantes sobre la educación, sobre la forma en que se manejan los manuales en Argentina, etcétera, nos muestran a nosotros que la educación no está conectada con la realidad, está conectada con los intereses de los políticos, con los intereses de los poderosos, está conectado con los intereses de la ideología, con lo que sea, pero no está conectado con la realidad y la gente está aprendiendo cosas que no le sirven y los niños y los jóvenes están perdiendo tiempo y los universitarios también están perdiendo tiempo aprendiendo cosas que a la larga no le van a servir. Bueno, dice, la ciencia es tan importante para un país como su ejército. Y en eso pues ha insistido siempre en la necesidad de que el país pues invierta más en la ciencia, se formen científicos, se le dé a los niños y a los jóvenes las posibilidades de acercarse al mundo de la ciencia como una forma de salir también del atraso y del subdesarrollo en el que estamos. Bueno, publicaciones pues muchísimas, ha escrito más de 400 productos científicos, tanto en revistas científicas como libros. Algunos de ellos, Neurobiología de la Evolución y Desarrollo Cerebeloso, pues, obviamente pues, documentos de tipo hiperespecializado, ¿no? En todas las funciones cerebrales, oscilaciones talámicas, el cerebelo revistado, el continuum mente-cerebro, la sinapsis del calamar gigante, es experto haciendo investigaciones en calamares y otros animales, pero el libro más importante es este que vemos aquí en la imagen, se llama El cerebro y el mito del yo. Este es un bestseller, de hecho está agotado, no sé, por alguna razón no lo han vuelto a editar, está totalmente agotado, se considera un clásico en el campo de la medicina. Es un libro muy importante y tiene un prologuista extraordinario que es el Nobel de literatura colombiano, Gabriel García Márquez. Él hace el prólogo de esta obra y están indudablemente los dos hombres más inteligentes que ha tenido el país, García Márquez desde la literatura y Ginás desde la medicina y desde la neurociencia, se juntan en este libro maravilloso que es El cerebro y el mito del yo, que es un clásico y que es un referente en todo lo que tenga que ver con el funcionamiento del cerebro y el funcionamiento de la mente humana. Es considerado un hito en este campo de la ciencia. Bueno, crítica a la educación, ya lo vimos. Él fue el creador de la Comisión de Sabios. La Comisión de Sabios es
un esfuerzo que hizo el país muy grande, dirigido por el doctor Ginás. Se llamó Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo, pero al estar formada por 10 científicos y autores y pensadores, los más importantes del país, la gente lo llama, coloquialmente lo llama la Comisión de Sabios. Está formada, entre otros, por Gabriel García Márquez, el premio Nobel de Literatura, el doctor Ginás, el doctor Manuel Elkin Patarroyo, que es otro científico muy importante, haciendo investigaciones sobre la vacuna para la malaria, un poco polémico allí por la forma en que experimenta con animales, etcétera. Y Carlos Eduardo Vasco, que es pues ya murió desafortunadamente, un hombre muy eminente, un gran matemático, sacerdote jesuita, dedicado a la medicina. Y ellos y otros formaban la Comisión de Sabios. En el año 1993, esta comisión propuso una reforma del sistema educativo colombiano. Desafortunadamente, los políticos van por un lado y los científicos van por otro. Entonces no se hicieron las reformas que la Comisión de Sabio propuso y la educación sigue en crisis. Bueno, dice en la crítica a la educación, dice que aprender es relacionar información, no memorizar, sino relacionar información con el contexto. Información que se memoriza y que no tiene relación con el contexto es información que se pierde y que es inútil. Lo compara el doctor Ginás con un baúl repleto de conceptos, donde se han metido conceptos ahí en un cajón y se cierran y se guardan como en un anticuario, pero que al no tener relación con el contexto, pues no tiene ninguna trascendencia. Bueno, propone la estimulación cerebral en las aulas, que a los niños se les enseña a manejar los dos hemisferios, que tengan una especie de gimnasia cerebral para poder despertar el conocimiento, el asombro, etc. Bueno, y reconoce al maestro como el eje transformador de la educación. O sea, para Ginás el problema de la educación no está en el maestro, sino está en el pensum, está en la política educativa. El maestro en últimas termina siendo víctima del sistema educativo, pero solamente del maestro podemos esperar la transformación de la educación. En este campo de la educación, el doctor Ginás ha hecho un gran aporte, por lo menos desde el punto de vista de la reflexión. Desafortunadamente, sus ideas y las ideas de la Comisión de Sabios no han pasado a la práctica y muchos de los libros que esta comisión produjo con un gran esfuerzo económico para el Estado colombiano terminaron botados en un garaje, cuando si hubieran llegado a las manos de los maestros hubieran podido transformar la educación. Desafortunadamente somos así. Bueno, esto sería, pues para mí es un gusto compartir, la alegría de compartir con ustedes la vida de un científico colombiano extraordinario, el mayor de los científicos, probablemente con García Márquez, los hombres más inteligentes que ha tenido el país, y compartir esto pues por la necesidad que decía Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, César, por esta interesante ponencia, sobre todo por el tipo de investigación que ha hecho Ginás. Yo solamente conocía el apellido, no sabía que realmente tenía estos otros aspectos, además de lo propiamente científico. Bien, tenemos unos minutos para abrir Yajaira. Te tienes que desmutear. Ahora sí. Gracias por esta información. Cada uno se desmutea, no desmuteamos nosotros. Ok, por esta información entiendo algunas cosas, por ejemplo, por lo que mis colegas del IBI en biofísica hacían con el axón gigante del calamar, que era estudiar el flujo del calcio como tal, ¿no? Bien, interesante cómo terminas, porque nosotros hemos tenido también científicos reconocidos como Baruch Benacerraf, que fue premio Nobel de Medicina y Fisiología de 1980, y que él hizo su carrera fue en los Estados Unidos. O sea, en Venezuela le hubiera sido imposible llegar a todas las
a los lugares y los logros que alcanzó y por el cual es reconocido como premio Nobel. Una de las cosas que siempre lamentamos es que a Barú siempre nos acordamos porque es un premio Nobel y decimos que es venezolano, aunque él tiene la nacionalidad norteamericana hace rato y toda su formación y todos sus logros, él se hizo en los Estados Unidos. Mi pregunta con respecto a tu biografía, Linas, es que además de formar parte de la Comisión de Sabios, ¿qué otras actividades ha tenido Linas con relación a incorporar a la actividad científica dentro de su colombiana, dentro de su mundo? ¿Recibe estudiantes colombianos? ¿Tiene algún proyecto con los colombianos? Por favor. Gracias. Sí, el doctor Ginás es ciudadano colombiano, obviamente, pero como lleva viviendo más de 50 años en los Estados Unidos, también tiene nacionalidad estadounidense y pues su vida gira alrededor de la Universidad de Nueva York, pero está profundamente relacionado con el país. El aporte más grande que ha hecho es la conformación, como decía ahora, de la Comisión de Sabios, porque la Comisión de Sabios funcionó durante varios años. La Comisión de Sabios hizo una radiografía muy completa de la situación social del país y de una manera particular del sistema educativo. Entonces yo creo que el mayor aporte que le ha hecho al país es ese. Pero también hay otras cosas que, bueno, tal vez no se notan tanto, pero que son igualmente interesantes, y es el de ayudar a que otros científicos colombianos puedan tener la oportunidad de estudiar y de trabajar en otras universidades del mundo. Muy generoso, un hombre muy generoso, muy simpático. Allí en las imágenes se veía el posa para las fotos como si fuera un muchacho. Es muy preocupado por la presentación personal, por aparecer como más joven de lo que realmente es. Se goza la vida, es una persona que se goza la vida. Yo creo que el aporte más importante sería, doctora Yajaira, el haber conformado, el haber desarrollado el trabajo de la Comisión de Sabios, un trabajo de varios años en los que con estos otros científicos e intelectuales pues hizo esta radiografía, y el haber apoyado a otros científicos colombianos que si no hubiera sido por él no habrían podido acceder a los medios, porque en nuestro medio es muy difícil hacer ciencia, no es tan fácil. Entonces yo creo que ahí está el aporte. Y obviamente hay un aporte que es muy importante también, y es el de mostrarle a los colombianos que nosotros también podemos ser grandes científicos, que nosotros también podemos hacer cosas si aprovechamos la educación, porque definitivamente lo que nos enseña el ejemplo del doctor Ginás, de su familia, del abuelo, del padre, de los demás parientes que han sido médicos y científicos, es que la diferencia en la diferencia la hace la educación. Yo creo que ese es el aspecto más importante. Pero yo sí insistiría en la Comisión de Sabios. Podría ser tema para otro día el revisar qué hizo la Comisión de Sabios, qué análisis salieron de esta comisión, qué conclusiones, qué recomendaciones, sobre todo las recomendaciones, qué recomendaciones se hicieron, y tratar de ver pues un poco la validez de ese análisis con el tiempo actual. Pero evidentemente ese sería el aporte más importante. Doctora, muchas gracias. Gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? Si no, quisiera hacer yo una pregunta. ¿No hay ninguna otra? Bueno, yo quería preguntarle, César, ¿cuál es la opinión del doctor Ginás, si él ha tenido algo que ver en el proceso de formación y transformación de conciencias? Porque esa conciencia que es un análogo al CONICET argentino y al Consejo venezolano, etcétera, son precisamente instituciones que se crearon a mediados del siglo pasado para organizar la ciencia del país con un criterio justamente internacional, o sea, dar las posibilidades a los científicos de un país de acceder
a investigaciones, a programas que exceden su propio país y que requieren también mucha inversión, y que han invitado a científicos extranjeros, de modo que me parece que es interesante la analogía con este grupo al cual se refirió de la Comisión de Sabios, y que no sé si era la opinión o no del doctor Ginás, o qué es lo que usted nos puede comentar al respecto. También me parece que la idea es superar lo que yo llamaría el enclaustramiento de los investigadores en la universidad. Porque la realidad que muchos vivimos es que las exigencias académicas de clases, de corrección, de tomar examen, etcétera, restan a muchos docentes el tiempo para investigar. Entonces, estos sistemas como el CONICET o Colciencia, que son absolutamente full time, y uno, si quiere, puede hacer toda su carrera de científico, bueno, dando conferencias y eso, pero no enseñando de grado, se ha visto como una posibilidad. Yo he trabajado con Colciencias y tengo que decir que me parece una institución muy interesante, aunque como todo, a veces un tanto politizada. No fue mi caso porque a mí me convocaron para hacer un estudio de manuscritos de la época colonial, y no tenía mucho de ideología, manuscritos de fuentes para las ciencias exactas, ¿no? De física, de matemáticas, sobre todo de física y de lógica. Bueno, esa era mi pregunta. Sí, doctora, evidentemente. Ya, sí, tengo sonido. Sí, la Comisión de Sabios está presidida, como decíamos ahora, por 10 grandes científicos y pensadores, pero la conforman más de 50 personas, expertos, no solamente nacionales, sino también internacionales, y lo que buscaban, lo que está todavía en el tintero, es la implementación de una política pública de educación, ciencia y tecnología de innovación. Y en ese sentido, pues Colciencias tiene un campo muy especial. Hoy nosotros en Colombia tenemos unos ministerios nuevos formados por los últimos gobiernos, que tenemos el Ministerio de las Ciencias, tenemos el Ministerio de las TICs, que le han dado o sea, ya Colciencias es un apéndice del Ministerio de las Ciencias, pero el Ministerio de la Ciencia está trabajando mucho en el sentido de hacer que el desarrollo científico pues llegue a muchas otras personas. Y el Ministerio de las TICs, pues como es obvio, también está haciendo todo lo posible en medio de la situación económica que vive Colombia. No es tan grave, la situación económica de Colombia no es tan grave como la de otros países. No me atrevo a hablar, pero no tan grave como la Argentina o como Venezuela o como otros países, pero el país hace un esfuerzo muy grande por hacer que las nuevas tecnologías lleguen a las otras personas. Colciencia sigue siendo de alguna manera el árbitro de todo este esfuerzo de promover la ciencia y la tecnología. Y también tenemos una cosa muy importante, muy interesante, y es que como somos un país productor de petróleo todavía, productor de gas, entonces tenemos un margen de las utilidades del petróleo y del gas, se invierten en proyectos, lo llamamos nosotros regalías, que es lo que el Estado reconoce a los departamentos y a los municipios productores de petróleo, entonces regresa le entregan un dinero a los entes locales y regionales, entonces tenemos allí pues mucho dinero del que echar mano, por ejemplo, para hacer la investigación. Las universidades están siempre pendientes de todos los proyectos por regalías que le permiten acceder a recursos frescos y a recursos grandes para poder hacer investigación. Yo creo que en ese sentido hemos avanzado mucho. Hemos avanzado mucho y estamos trabajando más. Ya las universidades
entienden, y también yo estoy en una cosa aquí en una comisión de mi departamento, no sé cómo lo llaman ustedes, provincia, lo que sea, en el que trabajamos en innovación social, y yo he visto con mucha alegría, por ejemplo, grupos de investigación en las empresas. Estamos acostumbrados a ver grupos de investigación en las universidades, pero ahora ya tenemos que las grandes empresas están empezando a formar grupos de investigación para que doctores, científicos estén haciendo innovaciones en el campo propio de cada empresa, obviamente, pero ya indica que la ciencia va avanzando. Yo diría que nos falta mucho, pero vamos bien, vamos bien. Y afortunadamente en este momento el gobierno del doctor Gustavo Petro, que es un científico también, que es un doctor, un gran economista, pues entiende el valor de estas cosas y está tratando de que el país salga hacia adelante. Tenemos un gobierno de izquierda bastante, que dijéramos nosotros, bastante asentado en la realidad, que entiende que el país tiene que avanzar en todas estas cosas. Entonces yo creo que vamos bien, y Colciencia se está haciendo un buen servicio al desarrollo de la ciencia en Colombia, doctora.